buenos días familia Chiotti, bienvenidos una vez más a su canal. Hoy vamos a preparar un delicioso pan de coco, linaza y semillas, un pan que no lleva harinas, un pan que les va a ayudar para el desayuno o quizá para una merienda y de esta manera poder seguir con sus propósitos de bajar de peso. Lo primero que vamos a necesitar va a ser harina de coco, vamos a usar una taza y luego le vamos a agregar media taza de linaza molida. Esta linaza se consigue muy fácilmente en supermercados. Luego le vamos a agregar media cucharadita de polvo de hornear y luego vamos a necesitar una cucharada de sésamo o ajonjolí, una cucharada de chía o 15 gramos y nueces picadas. Yo estoy usando 25 gramos, el equivalente a un cuarto de taza, pero ustedes pueden agregar la cantidad a su gusto. Vamos a integrar todos estos ingredientes. Luego vamos a agregar 2 cucharaditas o 2 cucharadas de semillas. Estas son unas semillas variadas, de calabaza, varias semillas. Este le va a aportar también crocante y mucho sabor. Luego le vamos a poner una pizca de sal y vamos a mezclar todo. Una vez hayamos mezclado todo, es momento de endulzar. Yo le estoy poniendo media cucharadita de stevia molida, pero ustedes pueden endulzar con azúcar, pueden endulzar con lo que prefieran. Yo les sugiero que los hagan con stevia para que sea sin azúcar y así pueda tener muchas más propiedades este pan. Mezclo, luego vamos a agregar todos los ingredientes líquidos de esta receta. Acá tengo 4 huevos tamaño M, pero en realidad ocupa 5 huevos. Vamos a mezclarlo muy bien con ayuda de este mezclador de globo. Luego vamos a poner 78 gramos de mantequilla que ya la tengo previamente derretida y vamos a mezclar muy bien. El siguiente paso va a ser agregar leche de coco, también puedes usar leche de almendras o la leche que prefieras. Yo estoy usando unos 50 mililitros, tú puedes ir mirando usar de 50 a 60 mililitros y luego vamos a integrar todos los ingredientes secos revolviendo muy bien. En un momento que estemos revolviendo nos vamos a dar cuenta que se va a poner muy espeso. Así que vamos a ayudarnos con las manos para poder integrar por completo todos los ingredientes. Retiro el mezclador de globo y como les dije, inicialmente había puesto 4 huevos, pero en realidad me tocó agregarle un huevo adicional. Por eso le puse un huevo adicional y un chorrito más de leche de coco. Así que ustedes vayan mirando la consistencia y luego ocupen las manos. Vamos a amasar muy bien porque la idea es integrar muy bien todos los ingredientes y poder tener una masa que sea compacta. Aquí te voy a dejar mis redes sociales para que me sigas y veas todo lo que pasa con Achiote día a día. Luego que tenemos la masa así, muy lisa, es momento de empezar a moldear el pan. Entonces yo ya tengo acá un recipiente donde vamos a empezar a hacer el pan. Le he puesto papel para hornear o papel encerado y luego vamos a agregar toda la mezcla a este recipiente. Vamos a empezar a distribuirlo con las manos hasta lograr tener un bollo compacto. Como se pueden dar cuenta, pueden auxiliarse también de una espátula y poder ponerlo por completo, muy prolijo, muy bonito, bien cuadradito, bien rectangular. Y una vez lo tenga así listo, vamos a poner un paso adicional que le va a dar mucha estética y también muchísimo sabor, y es que le vamos a poner un poco de semillas en la parte superior. Aquí tengo, como les dije, un mix de semillas, tienen piñones, tienen semillas de calabaza. Les vamos a poner la parte superior y con la ayuda de la espátula la vamos a presionar para que queden sujetos a la masa. Una vez termine de hacer esto, nos va a quedar este resultado y lo vamos a llevar a un horno que está precalentado a 180 grados de 35 a 45 minutos
Y este es el resultado de este pan delicioso, súper fácil de hacer. Se los súper recomiendo. En realidad lo pueden usar al desayuno o como merienda, como les dije, acompañado de huevos o incluso con un poquito de queso crema, lechugas, en fin, queda delicioso. Aquí hemos cortado unas rebanadas y les quiero mostrar cómo quedan. Quedan deliciosas y mientras yo te muestro cómo queda, pues me gustaría invitarte a que te suscribas y actives la campanita en la función de todos y también a que me regales un like si te ha gustado esta receta. Súper importante que lo recomiendes a tus amigos, a tus familiares para que todos podamos tener esta deliciosa opción que nos ayuda a reemplazar el típico pan de harina de trigo y que nos ayuda también a reducir un poco la ingesta de carbohidratos durante el día. Así que quiero que vean cómo queda al interior. Es un pan muy delicioso. Ustedes pueden incluso llevarlo en la nevera e ir comiéndoselo todos los días. Lo calientan. Como les dije, las opciones son súper variadas. Incluso con una buena taza de café queda delicioso. Y bueno, al final ya saben que tenemos todos los ingredientes y cantidades usados para cada pan. Y recuerden también seguirnos en todas nuestras redes sociales. Les envío un beso grandote. Yo sigo en vacaciones, así que ténganme paciencia que pronto estamos como eventualmente hemos estado. 3 videos a la semana. Así que un beso y Dios me los bendiga. Chao.